Buenos días a todos jóvenes, es un gusto saludarlos. Estamos el día de hoy iniciando este nuevo semestre y en mi caso pues tengo el gusto de poder compartirles el curso de edafología con el código FG003 y iniciamos con la semana 1. Mi nombre es Jeremy Smiley Miliancu y soy ingeniero agrónomo. Entonces vamos a tener el gran gusto de compartir con ustedes durante estas 14 semanas un poquito de lo que hemos aprendido en el camino y que ustedes pues de alguna manera vayan también formando ese cúmulo de conocimientos como parte de su formación académica. Estamos el día de hoy en el curso vamos a tener como tema la formación de los suelos. Vamos a hacer algunos conceptos generales. Vamos a hablar de la geomorfología y de los componentes del suelo. Esto es como la parte introductoria del curso, digamos, algunas reglas, digamos, en función de lo que vamos a hacer nosotros durante el curso, es que vamos a estar tratando de que la comunicación va a ser por el correo que tenemos activado. Entonces, para cuando ustedes tengan alguna duda, alguna inquietud con respecto a los temas que vemos del curso, como les digo, pues ya sea que yo les responda en el correo o que podamos hacerlo acá en la transmisión en vivo, irle contestando algunas de las preguntas. ¿Cómo hacemos esta dinámica? Pues iniciamos la clase como estamos en este momento y cada cierto tiempo hacemos una pausa, revisamos en el correo si hay alguna duda y continuamos, ¿verdad? Y si podemos responderla, pues claramente para todos idealmente. Otra cuestión con respecto al correo que yo siempre utilizo y que sí les voy a pedir de favor es que cuando, por ejemplo, no se vea la presentación, no se escuche lo que estoy diciendo, no se vea bien la imagen o algún inconveniente a través de lo que ustedes están visualizando, que me lo hagan ver al correo y de igual manera en las pausas que vamos teniendo, pues vamos a tratar de recuperar lo que hayamos explicado y no haya quedado bien. Eso es importante pues para que podamos aprovechar de buena manera el tiempo, ¿verdad? Y que no, no tengamos inconvenientes. Recordarles que en la plataforma de la Universidad Rural, con respecto al curso de afología, aparecen los links de los temas de cada una de las semanas, es decir, de lo que vamos a ver. Hay una pequeña introducción más o menos de 15 minutos que ustedes pueden visualizar con respecto a de manera general lo que vamos a ver los fines de semana. Además de que esta grabación, digamos, al inicio de cada curso, nos enlazamos con ustedes y al mismo tiempo iniciamos un proceso de grabación de la clase y esta clase queda grabada y también es subida a la plataforma para que si existiera, digamos, alguna curiosidad con respecto a lo que están viendo el día de hoy, pues ustedes puedan eh, volver a verlo y salir de cualquier duda. Así que esas son como las reglas generales que tenemos para el curso y que las tomen muy, muy en cuenta ustedes, ¿verdad? Y que no exista, digamos, como alguna confusión al respecto. Y como vuelvo a repetir, pues el correo será nuestro medio de comunicación al cual ustedes pueden escribirme e indicarme inquietudes, dudas o algo que quisieran mejorar con respecto al curso. Así que desde este momento, pues bienvenidos nuevamente al curso de afología del tercer semestre. Entiendo que son ingenieros agrónomos, ingenieros ambientales, entonces pues vamos a ir tratando de formar algunos conceptos el día de hoy. Vamos a hacer una pausa, digamos, en este momento porque es importante también que ustedes conozcan parte de la información de la universidad. Eh, Y acá nos indica un recordatorio de la Universidad Rural que cada uno de los cursos para que sean válidos deben de haber cumplido con su asignación en el formulario F0306-2019-01, que básicamente tienen como límite
la fecha 8 de febrero del 2022. Es importante hacerles ver que pues acá está el formulario de asignación, ¿verdad? Que es donde ustedes, básicamente su boleta de inscripción y asignación de cursos, para lo cual es importante que ustedes lo vean, que lo llenen dentro de la sede, que garanticen de que realmente están inscritos, ¿verdad? Si no lo tienen, lo pueden descargar del link de la universidad. Solicitud de inscripción se llama el formulario, para que ustedes, pues, es el mismo para inscripción o reinscripción, ¿verdad? O algún programa especial, pues acá está el formulario para que ustedes lo tengan como ejemplo. También dice la universidad que los estudiantes que se asignen los cursos extemporáneamente, es decir, fuera del tiempo estipulado del que estamos hablando, tendrán una penalización de 25 quetzales por semestre por curso asignado después de la fecha límite establecida para cada ciclo semestral, adicional a no ser ingresados al sistema por tal circunstancia. Entonces, para evitarse cualquier inconveniente administrativo, pues pueden hacer su respectivo trámite para aquellos que todavía no lo hayan realizado, ¿verdad? Para los que no, pues es únicamente información general, ¿verdad? Eh, es importante, digamos, que se puedan abocar a su sede académica siempre y cuando tengan cualquier duda. Y además de ello, pues tomar muy, muy en cuenta el hecho de que en este momento de, de pandemia, pues tomen todas las medidas sanitarias necesarias y que como mínimo, pues la aplicación constante de gel o alcohol, de la utilización de mascarilla, ¿verdad? Tanto eh, en oficinas de su sede como en cualquier otro ambiente. Así que, dadas las instrucciones del curso el día de hoy, dadas la información general de la universidad, pues quiero dar inicio al curso. Voy a ver si existe algún inconveniente con respecto al tema, pues según veo acá en el correo, no, entonces creo que estamos bien. Tenemos más o menos 77 estudiantes conectados, eh, y eso pues nos habla de que estamos bien, ¿verdad? No sé si habrán más, pero creo que ya tuvimos dentro de esta introducción el tiempo oportuno y pues vamos a tener que darle continuar. Así que, como les repito, pues vamos a hacer algunas pausas para ir viendo sus dudas y en cualquier momento, pues, irlas aclarando, ¿verdad? Idealmente que las aclaráramos con respecto por ejemplo, dentro de las diapositivas que llevamos, se plantea la duda y la vamos aclarando de una vez durante el transcurso de la clase. Muchas veces, lo voy a dejar claro, no termina siendo una duda, sino pidiendo la presentación y por eso fui muy claro en dónde pueden obtener la información de la, de la clase, ¿verdad? Para que pues no estemos repitiendo lo mismo en cada correo que la solicitud con la presentación. Entonces, ahí para que estemos claros en ello. Vean también, hay guías, guías de clase, que es donde nosotros tomamos los temas, ¿verdad? Y ahí están las competencias que ustedes deben de alcanzar en en las unidades que vayamos avanzando. Cuando hablamos del objetivo de la clase, estamos hablando del objetivo de hoy, ¿verdad? No del objetivo al final del curso, sino que de lo que queremos alcanzar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, la idea es generar definiciones de la formación de los suelos a partir de conceptos como geomorfología y componentes del suelo. Entonces, lo que estamos diciendo es que vamos a empezar a definir cómo es que se da la formación de suelo. Para nosotros empezar a definir una formación de suelo, tenemos que empezar definiendo suelo. Para nosotros hablar también de formación de suelos, pues tenemos que conocer un poco de la geomorfología y de los componentes de ese suelo. Todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy y que ustedes van a ir sumando una serie de conceptos y definiciones
que son importantes para el desarrollo de la clase del día de hoy. Para aquellos que les gusta tener, por ejemplo, o están hoy en clase y tienen el cuaderno a la mano, para mí lo más interesante sería que al final de la clase pudieran hacer su propia definición de suelo, su propia definición de formación de suelo, su propia definición de los componentes del suelo, ¿verdad? Y que tengamos claro algunas cosas que son base del día de hoy para futuras clases, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar de la historia del concepto de suelo porque muchas veces estamos como muy amarrados a diversidad de conceptos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del suelo, siempre, si ustedes regresan a su formación académica anterior, pues, podemos hablar del nivel medio, el nivel básico, el nivel primario, el nivel preprimario, y si se recuerdan, siempre hablamos un poquito del suelo, ¿no? Tal vez nos referimos equivocadamente cuando estamos hablando, por ejemplo, de la Tierra, ¿verdad? Y no como el globo terráqueo o el planeta Tierra, sino que nos referimos a eso, ¿verdad? Yo sé que en algunas veces se siente como, qué feo utilizar la palabra suelo, porque no estamos muy acostumbrados, ¿verdad? Pero a nivel académico creo que sí nos tenemos que ir formando, ¿verdad? Era muy difícil hace muchísimos años, era bien difícil empezar a entender lo que era el suelo, empezando desde la importancia que tiene, eh, porque no se veía como algo individualizado, sino que se veía como una parte del todo natural, digamos, que, que había en el mundo. Además de ello, no era tan indispensable porque los pueblos de esos entonces tenían esa cultura nómada, ¿verdad? Los nómadas significa ir de un lugar a otro siempre, ¿verdad? No asentarse, no habían pueblos asentados en un solo lugar y eso hacía que no le pudieran dar el valor, ¿verdad? Que realmente se fue teniendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podían concebir para qué servía el suelo. O sea, ahí estaba el suelo y además de ser importante como un ente de anclaje para las plantas, no se podía entender qué tan importante era desde el punto de vista de cuánto nos sirve para los nutrientes de las plantas de plano, ¿verdad? Pero entonces no se podía entender esa parte. Entonces, a partir de que estos pueblos nómadas empezaron a dejar ese sistema y se empezaron ya a asentar en ciertos lugares y empezar a crear pueblos propios de algunos lugares, dependiendo de dónde sean ustedes, de algún municipio o alguna aldea, algún caserío, ustedes pueden preguntar, digamos, que hay lugares donde hace algunos 30, 40 años, pues no había nadie y se llegó a sentar algún grupo, pero cuando se llegaron a sentar ese grupo, llegó y ahí se quedó. ¿Por qué? Porque ya no compartimos esa cultura nómada de antes. Entonces, cuando ellos llegan, empiezan a tenerle valor a ciertas cosas, ¿verdad? Al suelo como ente principal, porque voy a vivir sobre él, al agua, por ejemplo, porque es indispensable como un recurso para el ser humano. Entonces, empezamos a darle valor a las plantas, a todo eso natural, a los animales naturales. Entonces, es ahí en la pérdida de la cultura nómada que empiezan a hacer esa importancia en la producción de alimentos que empieza a tener el suelo, ¿verdad? Entonces, era el sustrato indispensable para el suministro de nutrientes, el suministro de agua y el soporte de las plantas. Entonces, terminada la época nómada, nace la importancia de este concepto suelo. Entonces, ahí encontramos el agua, ahí colocamos las plantas, de ahí vamos a obtener algunos nutrientes para las plantas, ¿verdad? Entonces, ya así como que ya había que empezar a estudiar, ¿verdad? Entonces, a principios del siglo XIX, ¿verdad? Cuando el suelo empezó a mirarse en un contexto naturalista y a considerarse como un cuerpo natural. Es decir, que empezamos a darle importancia, pero más allá de la importancia lo empezamos a individualizar, ¿verdad? Ya no como el todo natural, es decir,
desde la divinidad, digamos, ahí está el suelo, es el suelo que nos dieron, sino que empezamos a individualizarlo y empezar a decir, bueno, sí es natural, pero ¿cómo es que sucede? Pues se renueva, no se renueva. Eh, Ahí está, pero ¿qué es lo que le sucede? Sus recursos o sus nutrientes son infinitos, el agua que posee es infinita, o ¿qué es lo que sucede? Obviamente que era un poquito más complicado porque recordemos que la explotación de los recursos es a raíz del crecimiento poblacional en el mundo. Entonces, en aquellos años, pues el crecimiento no era tanto, no era exponencial como ahora, eh, y nos daba la oportunidad de no poder observar a detenimiento algún tipo de degradación del suelo. Entonces pensábamos que sus recursos eran infinitos, ¿verdad? Entonces a finales de ese mismo siglo XIX, ¿verdad? Entonces ya empezamos ya pasamos por diferentes etapas durante un siglo donde ya sabemos que es importante, ya entendemos su importancia, ya lo podemos separar, ya nos tomamos el tiempo de estudiarlo, de decir, sí, sin este recurso no podemos hacer muchas cosas, pero también empezamos a entender que no es infinito. Y ya empezamos a acuñar algunos conceptos. Entonces dice, aquellos horizontes de la roca que diaria o casi diariamente cambian sus relaciones bajo la influencia conjunta del agua, el aire y varias formas de organismos vivos y muertos. Entonces ya empezamos como a decir, bueno, ya individualizaremos el suelo y tratamos de empezar a entender cómo es que se genera ese suelo. Y entonces aquí ya le estamos diciendo que el suelo es a partir de una roca. Pero esa roca en su proceso de descomposición, que hoy lo conocemos como meteorización, que es un concepto que tenemos que tener claro, ¿verdad? La meteorización es la descomposición, el fraccionamiento de la roca. Entonces, dice aquí que casi diaria o diariamente cambian sus relaciones de influencia con algunos otros factores como el agua, el aire y los organismos vivos y muertos. Es como que ya observamos que allá dentro del suelo está pasando algo. En esa conceptualización que queremos llegar, empezamos a decir, aquí está pasando algo. No solo es ese ente natural como decir suelo y ahí está, no, allá adentro pasa algo y hay una interacción, pero todavía dudamos si es diaria o casi diariamente, ¿verdad? Entonces, después también aparece otra, dice, es un cuerpo natural independiente, ¿verdad? Ven la individualización, y evolutivo, significa que va generando un cambio en el tiempo formado bajo la influencia de 5 factores. Oh, ya entendimos para ese entonces que hay 5 factores fundamentales para la creación de ese suelo, ¿verdad? Y dice de los cuales se considera que la vegetación es el más importante. Entonces ahí como que hasta ya los autores empiezan como a decir, ah, sí, aquí hay cosas importantes y unas son más importantes que otras. En el tiempo pudiesen haber cambiado, ¿verdad? Aquí dice que ante la variedad de acepciones utilizadas para un mismo término, algunos autores trataron de acuñar definiciones que precisaran la aplicación del mismo. Entonces aparecieron algunos conceptos. Por ejemplo, miren, pues, como nosotros estábamos intentando definir, y por eso yo les decía a ustedes que ustedes mismos pueden encontrar su propia definición. No, nunca nos vayamos a partir de que sí lo dijo tal investigador o tal científico, pero en la formación en la que ustedes van, pues pueden acuñar sus propios conceptos siempre y cuando sean eso, propios, ¿verdad? Y que no estamos copiando de lo que dijeron otros. Nacen nuevas ciencias, nacen conceptos un poco más profundos en el término del estudio de la historia del suelo, y nace la pedología, ¿verdad? Y aquí en la pedología se considera el suelo como un cuerpo natural cuyas propiedades interesan para establecer el origen y la clasificación, pero no le importa a la pedología para qué se va a usar el suelo. Vean qué interesante. Entonces, esta pedología, ¿verdad? Necesita conocer, dice, o sea, en la pedología vamos a estudiar cuál es el origen de ese suelo.
cómo en función de su origen, qué clasificación le vamos a dar a ese suelo. ¿Ah? Entonces, eso es importante porque de ahí arrancamos, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, bueno, yo como vamos a evitar esta parte, pero nosotros pertenecemos a las ciencias agrícolas y dentro de las ciencias agrícolas el suelo tiene una función importante. En función de esa función importante, nosotros tenemos que pensar qué tan interesante es para nosotros establecer el origen y clasificar el suelo, ¿sí? Pero que no nos interesa cuál será su uso. Y entonces también nace la edafología, ¿verdad? Que entonces en la edafología el suelo es tomado como ese soporte de las plantas. Es decir, acá estudiamos desde el punto de vista netamente práctico, orientado a obtener los mejores rendimientos agropecuarios posibles, ¿verdad? Entonces, lo que no pretende la pedología, lo pretende la edafología, es decir, sus posibilidades de uso. ¿Para qué me puede servir ese suelo? Eso es lo que nos interesa desde el punto de vista de la edafología. ¿Ah? O sea, ¿por qué? Por eso dice eminentemente práctico, ¿verdad? ¿Ah? Yo quiero saber cuáles son los mejores rendimientos, en qué puedo explotar ese suelo, y eso es parte de la edafología. Por supuesto que aquí estamos hablando de dos conceptualizaciones y definiciones pues vagamente, ¿verdad? Como ideas generales, habría mucho que decir de estas dos líneas de conocimiento del suelo, pero para lo que hoy nos interesa, estamos bien. Cuando nosotros hablamos de los usos del suelo o de la importancia dentro de las ramas de la ciencia, vamos a encontrar una diversidad enorme de formas de entender el suelo. Y entonces dice, por ejemplo, para el agricultor es el sitio de ubicación de sus semillas y la producción de sus cosechas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, el agricultor lo ve importante porque hacia ahí es el uso que le va a dar al suelo, ¿verdad? Para un geólogo podría ser el recubrimiento terroso que hay sobre un cuerpo rocoso. Cuando hablamos de esa forma, significa básicamente que al geólogo pues no le interesa el suelo, le interesa la roca y solo lo ve como eso, como un recubrimiento, ¿verdad? Lo que lo está cuidando, digamos. Para un constructor, el suelo es el sitio sobre el cual colocará sus estructuras o el sustrato que le suministrará alguno de los materiales que requiere para hacerla. Entonces, vemos cómo desde el punto de vista del constructor ya solo es el sustrato, es lo que va a sostener su construcción, ¿verdad? Para un ecólogo es uno de los componentes del ecosistema que estudia, ¿verdad? O sea, es uno más dentro de lo que hay que estudiar. Para un químico es el laboratorio donde se producen reacciones entre las fases sólida, líquida y gaseosa. Porque sí sucede eso, ¿verdad? Vamos a ver más adelante un poquito de la química del suelo. Pero nada más, ¿verdad? O sea, vamos entendiendo que para cada una de las ciencias o a cada una de las profesiones, el concepto, la idea de suelo es totalmente distinta. También tenemos la de un antropólogo o arqueólogo que pueden ver el suelo como un tipo de registro del pasado, ¿verdad? Para conocer desde dónde viene ese lugar o esa formación de suelo. Bueno, empecemos a definir suelo. Empecemos a escribir un poco sobre suelo, sobre qué es, y dice que es la fina capa de material fértil que recubre la superficie de la Tierra. Entonces, vamos a sintetizar. La fina capa quiere decir de qué tamaño es esa fina capa. O sea, cuál es la profundidad de esa fina capa. En función de que estamos hablando de la superficie de la Tierra. Son 20 centímetros, son 50, son 100, son 200, no lo sabemos, ¿verdad? Es un material fértil. Esto ya lo estamos sabiendo cuando hablamos de fertilidad, lo estamos entendiendo desde el punto de vista de la utilización para las plantas, ¿verdad? Y que sirve para recubrimiento de la superficie de la tierra, ¿verdad?
Podríamos discutir que si es el recubrimiento de la superficie de la Tierra o es la superficie de la Tierra, ¿verdad? O sea, podríamos discutir ese tema. Pero esta definición que estamos teniendo en este momento podría ser una definición bastante ambigua que podríamos haberla sacado de un libro de segundo primaria, por ejemplo, tercero primaria, que pues más o menos esas generalidades son las que fuimos aprendiendo. Ya un poco más metidos, por ejemplo, eh, podemos decir que el suelo, digamos, o cuando lo estudia la geología, dice que es un ente natural organizado e independiente con unos constituyentes, propiedades y génesis que son el resultado de la actuación de una serie de factores activos como clima, organismos, relieve y tiempo sobre un material pasivo que es la roca madre. ¿Ven cómo pasamos de esto tan simple a un poco más, ya más detallado, digamos? Habría que desglosar, por ejemplo, cuando hablamos de un ente natural organizado, quiere decir que dentro del suelo hay un sistema, ¿verdad? Cuando hablamos de organización, quiere decir que debe de existir un sistema y ese sistema está organizado. Cuando ese sistema existe, quiere decir que hay componentes dentro de ese sistema, ¿verdad? Que es independiente, claro. Hablábamos de algún inicio que antes lo veíamos como parte del todo natural, es decir, parte de las plantas, de los organismos, como uno solo. Ahora ya sabemos que suelo es solo. Constituyentes, propiedades, tiene su génesis, que es el origen del suelo, ¿verdad? Y tenemos factores activos. Ya aquí dice que es el resultado de la actuación de los factores activos. Clima, organismos, relieve y tiempo, ¿verdad? O sea, tenemos 4 sobre un material pasivo que es la roca madre y ese sería el quinto. Si regresamos a pensar lo que ya habíamos hablado, en algún momento se habló de 5 factores y aquí vuelven a aparecer los famosos 5 factores. Acá en esta definición nos habla un poquito de que hay 4 factores activos, que es el clima, los organismos, el relieve y el tiempo, y un pasivo que es la roca madre. Nosotros también dijimos que era la interacción diaria o casi diaria de estos factores en algún momento. Si nosotros dijimos eso, en ese proceso de conceptualización, también, ¿verdad? Tenemos que entender que estamos diciendo que es el resultado de lo que ahí sale. O sea, el suelo como tal no hemos llegado a él, ¿verdad? Dice que los suelos son sistemas abiertos, naturales y complejos que se forman en la superficie de la corteza terrestre donde viven las plantas y gran diversidad de seres vivos y cuyas características y propiedades se desarrollan por la acción de los agentes climáticos y bióticos. Cuando hablamos de agentes climáticos, por acá andamos, ¿no? Todo lo que tiene vida, por acá andamos, ¿verdad? Actuando sobre materiales geológicos, también por acá andamos, ¿no? Acondicionados por el relieve, por acá andamos. Y el drenaje, pues no lo habíamos mencionado, es algo nuevo, durante un periodo de tiempo, por acá andamos. Entonces, por eso les decía yo que ustedes también podrían ir haciendo ya su definición, ¿verdad? Porque solo estamos cambiando algunas palabras para poder acentuar qué es el suelo, ¿verdad? Que el suelo al final lo estamos entendiendo como el resultado de, ¿sí? Y cuando hablamos del resultado de, hablamos de la interacción de esos 5 componentes o factores que suceden dentro del suelo, ¿verdad? Como tal, ¿sí? Ahora, esta fina capa de material fértil vendría siendo ese resultado. Lo que sí estamos viendo acá es que, como dice, es el resultado de la interacción del mismo 5 factores, ¿verdad? Es importante que nosotros esclarezcamos algo. No separemos la interacción de esto con el suelo. ¿Y por qué? Porque el suelo está teniendo una dinámica constante, ¿sí?
Por lo tanto, todo lo resultante de esa dinámica siempre va a ser suelo. O sea, vamos a ver más adelante que como que los periodos de tiempo de formación fueran tan amplios, pero que nosotros realmente sí estamos viendo esa interacción constante. Bueno, ya, ya vimos un poco de la historia, ya vimos un poco de cómo podemos ir conceptualizando suelo y vamos entonces a entrar a la formación de suelo. Antes de entrar a la formación de suelo, con el respeto a ustedes, vamos a descargar. Vamos a ver si hay algún comentario o algo. Pues parece que no. Quiere decir que vamos muy bien. No, no tenemos... qué bueno que ya se incorporaron algunos compañeros más. Les decía de que, pues como no hay dudas, quiere decir que vamos bien. En la formación de los suelos, ¿verdad? Entonces dice que es el resultado de la interacción de los 5 factores. Ya vimos cuáles son los 5 factores. Lo único que nos está cambiando acá, miren, es que acá nos está diciendo que solo son el material parental, perdón, los 3 primeros desempeñan un rol pasivo, dice, que es el material parental, el relieve y el tiempo, ¿verdad? Ese es el rol pasivo, mientras que el clima y los seres vivos participan activamente en la formación del suelo. Cuando hablamos de la parte activa y de la parte pasiva dentro de la formación del suelo, nosotros estamos diciendo que el material parental ahí está, ese material parental que conocemos como roca madre desde que éramos unos niños, ¿verdad? No se mueve, o sea, no está generando ninguna acción, por eso su acción es pasiva. El relieve por sí solo no se forma, ¿verdad? El tiempo tiene una constante. Cuando hablamos de tiempo, por favor, estamos hablando de las horas, de los minutos, de los segundos, de los días, de las semanas, de los meses, de los años. ¿Sí? De eso estamos hablando en el tiempo, porque muchas veces tenemos esa confusión cuando decimos el tiempo. ¿Verdad? Qué mal está el tiempo, le llamamos así, muchas veces nos expresamos cuando hablamos de la lluvia o de la nubosidad, o ¿cómo le llamamos? Hablamos, qué mal el tiempo, ¿verdad? Otra más equivocada todavía, qué mal el clima, decimos, ¿verdad? Entonces, para ir que vayamos un poco a separar esos conceptos, en algún momento todavía los tienen, ¿verdad? Entonces, el tiempo por sí solo no tiene un cambio. El tiempo, los minutos, los segundos, las horas, los días van a ir transcurriendo de la misma forma. Entonces, por eso a estos 3 factores los conocemos como factores pasivos. En cambio, el clima y los seres vivos sí van a tener cierto movimiento y cierta constancia. Por ejemplo, en el clima, ahí estamos hablando de la precipitación pluvial, que es la lluvia. Estamos hablando de la humedad, estamos hablando de la temperatura, ¿sí? No vamos a hablar del sol, sino de la temperatura, de acuerdo a los grados centígrados que estamos teniendo, ¿verdad? Entonces, hemos hablado del famoso cambio climático, ¿verdad? Que el cambio climático es cuando se mueven todos estos factores comunes en un cierto lugar durante un periodo de tiempo, es decir, que si para la región en la que ustedes se encuentran había un clima de 25 grados centígrados promedio, en los últimos 10 años ese clima ha aumentado a 27 grados centígrados promedio. Eso quiere decir que sí se ha generado un cambio climático, ¿verdad? Porque la temperatura ha aumentado en 2 grados durante un periodo mínimo de 10 años, que podría considerarse un rango aceptable para la medición del cambio climático. Entonces, en ese incremento de temperatura también cambian las condiciones de la lluvia, cambian las condiciones de la humedad relativa y etcétera, todos y cada uno de los factores del clima. Entonces, cuando todos estos factores están en constante movimiento, que no sabemos cuándo llueve, cuando hace frío, ya tenemos lugares en Guatemala donde hay nieve, entonces quiere decir que esos cambios en el clima pueden tener ciertas condiciones en el material parental, en el relieve, ¿verdad? Para su formación. Y los seres vivos, ¿verdad? Van a ir variando en función de sus condiciones, porque el ser vivo está buscando mejores condiciones, ¿verdad?
para sobrevivir. O sea, si recordamos, hace un año ustedes veían ciencias naturales y veían que los seres vivos biológicamente tienen ciertas condiciones y una de ellas es la sobrevivencia, o sea, que siempre viene a ver cómo le hace para sobrevivir, y entre eso le nace la adaptabilidad, ¿verdad? Que los seres vivos somos adaptables hasta ciertos límites. Entonces, cuando se vuelven adaptables, ustedes se dan cuenta que en esa adaptabilidad que está teniendo el ser vivo, empieza a generar cambios, y esos cambios van a tener un efecto con todos los demás factores. Entonces, quiere decir que cada uno de estos factores es incidente en el otro, ¿verdad? O sea, la interacción es de los 5 y cada uno tiene una incidencia en el otro, ¿verdad? Y así sucesivamente, de unos a otros. Así es como se da la formación del suelo. Entonces nace la pedogénesis, ¿verdad? Que es aquella rama de la ciencia del suelo que estudia los procesos que le han dado a este las características y propiedades que posee. Ojo, no hemos hablado aún de qué características tiene el suelo. No hemos hablado aún de qué propiedades tiene el suelo. Apenas estamos empezando a ver de cómo se forma el suelo y los factores que han controlado el accionar de dichos procesos. Bueno, entonces la pedogénesis estudia los procesos y los factores que ocasionan los procesos. Por acá andamos, miren. Estos eran nuestros factores y va a estudiar qué procesos suceden aquí, que lo venimos platicando, ¿verdad? Trata de establecer el origen del suelo y en una fase más avanzada de prever los cambios que sufrirá si varían las condiciones bajo las cuales está evolucionando. Entonces la pedogénesis es importante porque se está preocupando por decirme cuál es el origen del suelo y hacia dónde va ese proceso formativo del suelo. Y por eso no hay que olvidar que el suelo tiene una dinámica constante, o sea, todos los días son días de formación de suelo, no descansa el suelo porque está en constante dinámica, derivado de el clima y los seres vivos, ¿verdad? A veces vemos videos en la internet o vemos algunas películas, y cuando nos pasan estas películas hablan un poco del tiempo, ¿verdad? De lo que sucede en el tiempo. Vemos cómo cambian algunas condiciones de población, de relieve, de todo eso, ¿verdad? Que ellos nos hacen ver lo que pueda suceder en miles de años, pero pues eh, así es como va sucediendo. Hay ciertas interacciones que son importantes para que nosotros entendamos y podamos establecer la evolución del suelo, ¿verdad? Entonces, para eso ya viene la química, la física, la biología, la geología, la geomorfología, la climatología, la hidrología, la mineralogía, entre las más frecuentes, ¿verdad? De estas vamos nosotros a obtener, pues, todo el conocimiento para poder explicar cómo intervienen los factores en el desarrollo del suelo. ¿Nos tenemos que preocupar hoy? Pues no, mucho de estos cursos, pues química, me imagino que están viendo, física, biología, ya lo vieron, la geología también, la geomorfología también, la climatología la van a ver y la hidrología igual. Y así hay más de lo que ustedes van a ir aprendiendo, que les van a ir dando más elementos para entender un poco cómo se da la formación del suelo y cómo principalmente la evolución del suelo se va generando. Eso no quiere decir que, por ejemplo, desde el punto de vista formativo del suelo, nosotros no podamos entender, digamos, que hayan cambios súbitos, es decir, pueden suceder algunas condiciones como una erupción volcánica, como mm, una inundación, que pueden cambiar mucho la parte superficial del suelo, es decir, la parte que más vemos nosotros del suelo, que podría en el tiempo, en la generación de cambios, podría generar otro tipo de resultado de ese suelo, distinto a lo que de repente en algún momento pudimos haber estudiado. En la década de los 40, por ejemplo, se hablaba ya de esta fórmula, ¿verdad? Que el suelo es factor de cada uno de los elementos, y por eso les decía yo que ninguno va a ser más importante que otro, porque tienen que interactuar los 5 para que nosotros
podamos tener suelo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos lo que es el suelo. Vamos ahora a hablar específicamente de qué es cada uno de estos 5 factores para que lo tengan bastante claro. Ya vimos su importancia, ya vimos lo que tiene que suceder. Tenemos que ser claros que ninguno va a estar fuera del otro. Y entonces dice que el material parental o roca madre es el sustrato a partir del cual se desarrolla el suelo. Bueno, entonces, a partir de, entendamos clásicamente que no va a haber formación del suelo si no tenemos roca madre, porque es de ahí de donde parte. ¿Qué tiene que suceder? Pues directamente la fracción mineral de esa roca ejerce una fuerte influencia sobre todo en la textura del suelo. Más adelante vamos a ver una propiedad que es textura del suelo, pero por el momento hoy tenemos que entender que el material parental es esa roca que se va a fragmentar, se va a meteorizar, algo le va a suceder a esa roca que nosotros vemos. Hay diferentes, el calor o el frío a ciertos grados, pues genera una fragmentación o meteorización de esa roca madre. Ahí inicia a formarse el suelo. El clima influye en la formación del suelo a través de la temperatura y la precipitación. Quiere decir que son los 2 factores más importantes en la formación del suelo desde el punto de vista del clima. Ojo que se alarga la explicación porque solo esos 2, pero sí son importantes. Determina la velocidad de la descomposición de los minerales, dice. O sea que a la roca le vamos a sacar los minerales, pero dependiendo de la temperatura y la precipitación va a ver si es más lento o más rápido. La redistribución de los elementos, así como a través de su influencia sobre la vida animal y vegetal. Entonces, ahí vemos lo importante de estos dos factores del clima. Los seres vivos son el origen de la materia orgánica y facilitan su mezcla con el material mineral. Entonces, vamos a pensar que la roca está en la parte más baja, ¿verdad? Así como nos lo enseñaron en la escuela, ¿verdad? Que la roca madre está en la parte más baja. Entonces, cuando se empieza a fraccionar, digamos, esa parte mineral, se empieza a mezclar con el suelo que tiene más cerca, ¿verdad? Y entonces empieza un proceso formativo, que ese proceso formativo pareciera que va hacia arriba. Aparecen los seres vivos principalmente en la parte de arriba. No quiere decir que no hayan seres vivos dentro, pero principalmente en la parte de arriba. Y estos empiezan a originar la materia orgánica, ¿verdad? Que la materia orgánica es el material vegetal en descomposición, ¿sí? Entonces, y lo van haciendo que se mezcle dentro de ese suelo. Entonces hay una formación desde la parte de arriba hacia abajo y hay una formación desde la parte de abajo hacia arriba. Así es como vamos formando. El relieve afecta la cantidad de agua que penetra en el suelo y la cantidad de material que es arrastrado, sea por el agua o por el viento. Entonces, el relieve es la forma del suelo. Entonces, estamos hablando de áreas planas, onduladas, escarpadas, para hablarlo de manera general. Y entonces, el agua que está penetrando en ese suelo puede hacer que exista un deslave, un derrumbe, un lavado nada más, y nos va generando las formas de la tierra, es decir, nos va diciendo hacia dónde puede ir esa formación de la parte superficial del suelo. A veces, por ejemplo, nosotros encontramos lugares donde la roca está desnuda, ¿verdad? Sobre la superficie de la tierra, pero tiene una gran parte todavía inmersa dentro del suelo, y eso es lo que nos está diciendo que toda esa parte de la roca pues pudo haber sido lavado o transportado por alguna condición hacia otro lado. Y finalmente el tiempo dice que es necesario para un completo desarrollo del suelo. El tiempo de formación de un pequeño volumen del suelo es muy largo. Dice que 1 centímetro cúbico de suelo puede tardar en formarse entre 100 y 1000 años, pero la destrucción de ese centímetro cúbico puede ser mucho más rápido. Entonces ahí vemos que decimos entonces, bueno, pero si necesito 1000 años para que se forme un centímetro cúbico, y entonces ¿para qué es importante el suelo? ¿Verdad? Pero como habla, finalmente nos está diciendo de la destrucción de ese suelo, eso quiere decir que sí
sí nos podemos preocupar, ¿verdad? Por básicamente el hecho de que no se siga deteriorando, porque si se deteriora, ¿verdad? Vamos a tardar mucho, mucho, mucho en poderlo recuperar, ¿verdad? Entonces, así es como lo vamos viendo. Ahí están los 5 factores, principalmente lo vamos a ir repitiendo y repitiendo porque la idea de hoy es que quede bastante claro, ¿verdad? Hay algunos conceptos generales, por ejemplo, porque como estábamos hablando acá de la formación y decimos cuánto se forma, el pedón es el volumen más pequeño que permite el estudio de todos los horizontes. Es el volumen más pequeño que puede ser llamado suelo. El otro concepto es horizonte. En el suelo se observa la existencia de capas paralelas a la superficie, llamadas horizontes, de textura, de estructura y colores diferentes, que se producen durante la formación y evolución del suelo por la influencia de los factores ecológicos, ¿verdad? Los horizontes están tanto más diferenciados cuanto más evolucionado está el perfil. Su designación se realiza por las letras A, B y C, ¿verdad? Podemos distinguir según su posición 2 tipos de horizontes, los horizontes superficiales y los horizontes de profundidad. El perfil al conjunto de horizontes del suelo se le llama perfil. Los horizontes están tanto más diferenciados cuanto más evolucionados el perfil del suelo. Bueno, acá nosotros quisimos decir, por ejemplo, que, bueno, hablábamos de pedón, que es la parte más pequeña que nosotros podemos estudiar del suelo, pero hablábamos de horizontes, veamos. Entonces nos dice que los horizontes pueden ser horizontes A, B y C. Eso es una clasificación general de los horizontes, pero pueden haber horizontes A1, A2, B1, B2, pueden haber horizontes H, pueden haber horizontes O, que estos H y O son considerados aquellos horizontes superficiales dependiendo de las condiciones de materia orgánica o humus que hayan dentro de ese perfil que estemos analizando. Bueno, acá ustedes ven, por ejemplo, el material parental en esta imagen. Vemos el material parental, yo se los estoy marcando, que es de donde inicia la formación del suelo, la roca madre. Y entonces ven cómo se va formando el suelo hacia arriba, ¿verdad? Esta información es hacia arriba. Y los horizontes están clasificados acá, y todos los horizontes van a ir en esta forma, de manera paralela. Esta va a ser su especie de formación, ¿ven? De manera paralela, ¿verdad? Entonces podemos decir que ahí está el horizonte A, B y C, ¿verdad? Digamos de esa manera. También nos decía la definición que estos horizontes, ¿cómo los diferenciamos? Porque tienen diferente textura, diferente estructura y diferente color. Esas serían como las características generales por las cuales deberíamos nosotros diferenciar. De ahí está la capa superficial, ¿verdad? Que es esto, ¿verdad? Donde se desarrollan las plantas, ¿verdad? Entonces, que es esa capa vegetal, ¿verdad? Y acá es donde nacen el horizonte H o el horizonte O en algunos casos. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿qué es el perfil va a ser todo este análisis que estamos haciendo, ¿no? Que es la suma de todos los horizontes, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, lo que sucede es que nosotros hacemos un corte en el suelo o analizamos el suelo como que estuviéramos haciendo una cajita, ¿verdad? Desde la superficie hacia nosotros, ¿verdad? Y nosotros analizamos el suelo. Entonces, básicamente nos va a quedar un lado de esa cajita dentro de la profundidad del suelo, ¿verdad? Más adelante, dependiendo de la profundidad que nosotros queramos. Y todo aquello que nosotros estemos haciendo o analizando, vamos a irlo haciendo de manera horizontal. Cada uno de esos espacios horizontales puede ser un horizonte, ¿verdad? Y todo ello en su conjunto, ¿verdad? Todo esto en su conjunto, es decir, todo esto que estoy encerrando acá, todo esto en su conjunto, va a ser un perfil de suelo, ¿verdad? Y así es como vamos a ver, tenemos, por ejemplo, les decía que la roca madre, ¿verdad? Entonces, ya he explicado lo que les decía, vamos a ver un poquito el origen
de la, de la, de la roca madre, ¿verdad? Para ir entendiendo o ir clasificando cada uno de los suelos que nosotros tenemos, ¿verdad? Y podamos ir analizando qué hay. La roca madre, en principio, está dividido en tres grandes grupos de acuerdo a su origen, ¿verdad? Están las rocas ígneas, que tienen su origen desde la parte volcánica, las rocas metamórficas, que las rocas metamórficas se originan de la evolución de las rocas ígneas, siempre y cuando hayan sufrido algún cambio de temperatura. Y las rocas sedimentarias vienen a partir de los residuos de las rocas metamórficas, ¿verdad? Y de sus materiales primarios. Entonces, como que hay una cadena de formación. Para ser más específicos, por ejemplo, la roca ígnea es aquella que es el magma. El magma es básicamente eh, la lava que conocemos en una erupción volcánica que posteriormente se ha enfriado, ¿verdad? O sea, sufrió un enfriamiento este magma, y el resultado de esa lava fría es una roca ígnea. Entonces, hay suelos que se originan a partir de la roca ígnea, es decir, de ahí parte. No pasa por el otro tipo de rocas, ¿verdad? Después tenemos las rocas sedimentarias, que lo que nos está diciendo es cuando aquella roca ígnea, ¿verdad? La roca ígnea ya como tal, por alguna razón aflora hacia la superficie de la Tierra. Y cuando está sobre la superficie de la Tierra se empieza a meteorizar, ¿verdad? Se empieza a sedimentar, ¿verdad? Y estos son los formadores de la roca sedimentaria. Y finalmente tenemos la roca metamórfica, ¿verdad? Que es cuando la roca sedimentaria se entierra, es decir, regresa otra vez a estar dentro del suelo, ¿verdad? Y empieza a tener cambios de acuerdo a la temperatura, ¿verdad? Y se transformará en una roca metamórfica. Entonces, si nos damos cuenta, cada una de estas condiciones lo que nos está diciendo que la formación original va a ser la roca ígnea, pero la roca ígnea por sí sola puede tener su propia formación, la roca metamórfica que proviene de una roca ígnea va a tener su línea de formación, y la roca sedimentaria de igual manera. Entonces ahí tenemos. Acá tenemos una pequeña gráfica más o menos de lo que va sucediendo, digamos, aquí tenemos el magma, ¿verdad? Que es lo que sale en erupción. Muchas veces el magma no tiene que salir específicamente de la erupción, sino que hay magma dentro del suelo, ¿verdad? Que va teniendo un proceso de cristalización, genera la roca ígnea, y la roca ígnea se va incorporando al suelo, ¿verdad? Cuando la roca ígnea genera por calor y presión un proceso, se va a formar una roca metamórfica y se va a incorporar de igual manera. Y la roca sedimentaria, que es el retorno de esta roca metamórfica hacia el interior del suelo, y se vuelve a incorporar para su nueva formación, ¿verdad? Entonces aquí tiene que sufrir un poco de calor y presión, como nos indicaban de esta forma, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros cómo es que se forma, eh, para que entendamos, digamos, qué pasa con la parte del suelo. Ahora vamos a ver el otro factor, que es el clima, que es un factor importante. Vamos a hacer una pausa, jóvenes, por si hubiera alguna duda, ¿verdad? Aquí lo que me piden nada más es dejar un poco más las diapositivas. Vamos a tratar de poder hacerlo, ¿verdad? Es importante lo que les decía, ¿verdad? Eh, en esta etapa formativa es importante que ustedes
vayan tomando, digamos, las ideas del conocimiento que ya tienen, más lo que vamos platicando, porque igual el video se está grabando y les queda en la página de la universidad, lo pueden descargar y lo pueden ver todas las veces que ustedes deseen, ¿verdad? Solo para que lo tengan claro. Continuando, les decía yo que como un factor formador del suelo es el clima, ¿verdad? Y acá tenemos, digamos, la precipitación, la temperatura y el viento como los más incidentes, digamos, dentro de este proceso formativo. Entonces, por ejemplo, dice que los cambios a través de la temperatura y la precipitación influyen en los procesos de alteración y transformación mineral de las rocas. Como resultado se producen algunos procesos físicos o mecánicos y químicos como la meteorización. El viento ejerce presión sobre la superficie de las rocas al chocar contra ellas cargado de partículas finas, lo que aumenta el proceso erosivo. Bueno, vamos a tener un ejemplo aquí en la imagen. Dice que el agua se acumula en las grietas de las rocas. Al congelarse el agua aumenta su volumen y las rocas terminan siendo fracturadas, ¿verdad? Y entonces así es como se va formando el suelo. No es una formación inmediata, pero sí suceden este tipo de cosas a través de la temperatura y la precipitación, ¿verdad? Que van haciendo otro tipo de cambios. Por ejemplo, el viento a veces nosotros no lo logramos considerar o ver tan importante porque creemos que el viento no lleva nada. Fíjense ustedes que ustedes lo pueden ver que vamos a hablar del polvo, por ejemplo. El polvo que nosotros estamos viendo es una serie de viento que está llevando consigo partículas de suelo, porque al final esas son partículas de suelo que las estaba llegando hacia un lugar. Cuando el viento se detiene, es que esas partículas de suelo llegan a tener un peso que obviamente les genera que se depositen en algún lugar. Entonces ahí vemos la importancia del suelo. Ese viento que lleva va a generar diversos choques con algunas otras partículas de suelo y más de algunas se va fragmentando en el proceso. El relieve, que es otro de los factores formadores, dice que el grado de inclinación que tenga el suelo afectará la formación al modificar las relaciones que pudiésemos tener, ¿verdad? Principalmente, digamos que en función de la humedad o la remoción. Miren, la remoción del suelo, por ejemplo, el que más comúnmente conocemos, por ejemplo, es un deslave, un derrumbe, ¿verdad? Esa es la formación real que da, ¿verdad? Entonces, vamos a poner un ejemplo. Acá, miren, nosotros estamos en esta y vamos a decir que esta zona, digamos, es una de las zonas más escarpadas que tenemos en la imagen. Por lógica, el suelo al lavarse o al transportarse no se va a dirigir hacia acá, según la imagen, ¿verdad? No vamos a tomarlo en cuenta, ¿verdad? Pero sí se puede dirigir, ¿verdad? O sea, nosotros podemos garantizar que se dirija hacia dónde, hacia hacia una parte baja, ¿verdad? Que este suelo se va a transportar y se va a llegar a depositar por acá, ¿verdad? Hasta la parte plana, ¿verdad? Entonces, obviamente lo que estamos generando es una modificación de las condiciones de este suelo. Y este se puede ir a traer otra parte de acá, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Y dependiendo de la necesidad o de lo que esté sucediendo por el viento, por el agua, ¿verdad? Va a ir cambiando esas condiciones. Parte del suelo seguirá quedando por acá y cambiará también las condiciones de ese lugar. Y así es como vamos viendo nosotros cómo se va formando en función de el relieve. Los tres tipos de organismos que afectan la formación del suelo. Tenemos la vegetación, que principalmente son las raíces de las plantas. Al penetrar en el material parental, llevan a cabo una acción física, mecánica, biológica y química sobre este al dejar espacios abiertos por los cuales circula el agua y el aire, que a la vez que remueven y extraen nutrientes del material parental. Entonces nosotros cuando entendemos el suelo como un ente único, pues no nos ponemos a pensar que el sistema radicular va introduciendo sus raíces, ¿verdad? Y va caminando.
hay un entendimiento dentro de la anatomía de las plantas, dentro de morfogenesis de la planta, es que no se detiene ese crecimiento radicular, ¿verdad? Las raíces son capaces de fragmentar roca subterránea, ¿verdad? Y tienen una fuerza de acción bastante alta que pues genera esos fragmentos, ¿verdad? Entonces es importante que entendamos que la vegetación como tal y principalmente las raíces son, digamos, como la primera afección que tiene. Después tenemos los animales, ¿verdad? La imagen es bastante clara en función de algunos animales que podemos ver, ¿verdad? Y este tipo de animales. Tenemos estos, tenemos estos, tenemos estos, tenemos estos. O sea, podemos pensar en la clasificación de esos animales, pero en este momento nos interesa que cada uno está haciendo su labor. Es decir, por ejemplo, algunos de estos animales están consumiendo las raíces muertas o vivas, las plantas, y dentro de ese proceso biológico que está teniendo un efecto sobre la formación del suelo, ¿verdad? También va aireando el suelo, va generando algunas otras reacciones químicas con sus desechos, etcétera, ¿verdad? Entonces, ayudan, digamos, para formar el suelo, ¿verdad? Pues y a estos animales se les suman, digamos, estos animales los podemos ver, pensar como esa flora, perdón, esa fauna dentro del suelo. Tenemos también los microorganismos, ¿verdad? Que ahí vamos a hablar pues podemos hablar de bacterias, podemos hablar de hongos, podemos hablar de virus, que cada uno tiene su accionar dentro del suelo y que también van generando modificaciones en dicho suelo. Y el último efecto, ¿verdad? Es el tiempo. El tiempo a veces no lo podemos notar, pero acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, porque ustedes van a pensar en un lugar desprovisto. Vamos a pensar que no hay vegetación y lo único que encontramos es un suelo desértico, ¿verdad? Vamos a pensar en esos suelos, por ejemplo, que se encuentran en las zonas orientes del país, que obviamente en cualquier lado del país, pero para tener una idea, en la zona oriente vamos a tener un lugar donde, pues, ya sea que porque cortamos la vegetación o porque hubo un incendio o cualquiera de esas razones por las cuales pudimos tener esa dificultad de que creciera vegetación. Entonces se empiezan a instalar los líquenes sobre la roca madre, ¿verdad? Porque lo que le dejamos fue roca. Y entonces la primera vegetación que llega a ese lugar son los líquenes, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que los líquenes son como plantitas pequeñas que se van poniendo sobre la roca, los musgos, digamos, van llegando también, ¿verdad? Y estos van atrayendo un poco de las partículas de suelo que van volando dentro del viento, ¿verdad? Y las empiezan a traer porque son parte de su forma de obtener alimento y son las primeras en instalarse, ¿verdad? Y pasado, digamos, ya sea por los cambios de temperatura, el aire, y que van fragmentando y alterando la descomposición de la roca madre, porque estos líquenes y estos musgos van generando ciertas condiciones sobre la roca y la van desfragmentando de acuerdo a las condiciones del clima, ¿verdad? Entonces, posteriormente, ¿verdad? Ya empieza a salir un poco de suelo, empiezan a aparecer otro tipo de plantas que van llegando, y todavía no vamos a ver árboles ni nada, pero ya vamos a ver, digamos, el tipo de planta siguiente a los líquenes, ¿verdad? Y después ya vamos a ver que el suelo tiene mayor grosor y ya tenemos plantas mayores y probablemente tenemos un poco de materia orgánica, etcétera, ¿verdad? Creo que las imágenes son bastante claras en función de lo que va a ir sucediendo en el tiempo. Dice que, por ejemplo, vamos a hablar de 3.000 a 10.000 años en la formación de un suelo maduro, pero eso es lo que hay, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que ir definiendo, pero es importante entender que cuánto nos cuesta realmente formar un suelo. O sea, sí, lleva su poquito de tiempo, muchos podemos pensar, pero entonces ni siquiera voy a ver la formación de ese suelo. Si entiendo
Fíjense, pues desde nuestra percepción, solo pensemos en nuestra percepción, dejemos de pensar en lo que diga el mundo, pero veamos desde las ciencias agrícolas, donde están los ingenieros forestales, agrónomos, ambientales, que somos casi que dependientes del factor suelo, su importancia, digamos, si yo me voy a tardar todo ese montón de años para formar un suelo, mi preocupación debiese de ser porque ese suelo no se degrade, que no se pierda lo poco que tenemos de suelo, ¿verdad? Entonces, eso es lo importante de entender esta parte, ¿verdad? Entonces, en la formación de suelo, ¿verdad? Ya dijimos que se va disgregando los animales y ese proceso de formación de suelo está a cargo de la edafogénesis, ¿verdad? Edafogénesis del suelo. Entonces, pueden investigar un poco más sobre la edafogénesis del suelo, ¿verdad? Para ampliar un poco su definición, ¿verdad? De formación del suelo, ¿verdad? Porque acá lo que tenemos es eh, como el por qué se da el proceso formativo, ¿verdad? Que aparece, se apoya sobre de la roca, de ahí parte, por eso se le denomina roca madre, ¿verdad? Esa capa disgregada de roca, ¿verdad? Va a ser colonizada por los seres vivos, por restos de animales y plantas que van a servir de alimento, algunas bacterias y hongos que los descomponen y transforman en compuestos más simples, ¿verdad? Eso es más o menos lo que se va formando en el suelo. Quiero que hasta donde vamos realmente quisiera que entendiéramos que lo que estamos buscando, ¿verdad? Estamos buscando nada más es entender cómo se va formando el suelo. Ni siquiera hemos entrado a entender qué pasa en el suelo, o qué tipo de suelo, qué condiciones de suelo, o por qué son de este color y por qué son de otro color. Todavía no hemos llegado a esa parte porque estamos como en el nacimiento del suelo, ¿verdad? Para aquellos que en algún momento dicen, de repente vamos como que muy lento, pero sí es importante que lo tengan claro para esto, ¿verdad? Existen otros procesos morfogenéticos que quiero que queden bastante claros, por ejemplo, la erosión, el transporte y la sedimentación, porque muchas veces entendemos erosión como el todo, es decir, todo lo que sucede, es decir, se erosionó el suelo, ¿verdad? Entonces quiero que separemos la acción de erosión con el transporte y con la sedimentación, porque son esos procesos morfogenéticos que vienen del origen de la acción del clima, por ejemplo, de la formación, van hacia una formación de relieve y que pueden alterar las condiciones de la roca madre en algunos lados y que también pueden alterar las condiciones finales, digamos, de un suelo. Entonces vamos a entender que erosión es un proceso realizado por los agentes geológicos externos cuya misión es atacar y destruir el relieve. Los agentes que actúan en la erosión son el agua, el hielo y el viento, la diferencia de temperaturas y todos aquellos agentes con influencia en las rocas de la superficie terrestre, ¿verdad? Entonces, entendemos que la acción de erosión es atacar y destruir el relieve, es decir, cambiar las condiciones de relieve. Eso es erosión, ese es el todo. Y entonces, para entender ese todo, lo primero que debemos entender es que erosión es la separación de la roca, la separación de la partícula de ese todo del suelo, ¿verdad? Porque una partícula de suelo, un pedón de suelo que estuviésemos estudiando, es parte de un suelo, ¿sí? Y nosotros venimos y lo sacamos para su estudio. Pues la erosión hace exactamente lo mismo, viene y de ese todo que tiene, extrae esa partícula pequeña de suelo, ¿verdad? Y la va a llevar a otro lado, quiere decir que ya no es parte de ese suelo. Ahí inicia lo que es la erosión. Después hablamos un poco del transporte, que es la movilización de fragmentos de roca meteorizados, ¿sí? Se realiza mediante un agente de transporte que puede ser fluido, sólido o gaseoso, ¿verdad? Que puede ser el agua, puede ser a través de otras partículas, puede ser a través del aire, ¿verdad? A través de gases, ¿verdad? Que se movilizan. Entonces, cuando hablamos de fragmentos de roca meteorizadas, quiere decir que la acción erosiva ya sucedió, ya se erosionó y ahora me lo llevo, ¿verdad? Me lo voy a llevar, lo voy a transportar, lo voy a movilizar ese fragmento de suelo. Ese fragmento de partícula de suelo que yo estoy movilizando, por ejemplo, cuando pensamos
que el aire viene y nos lleva polvo a nuestro vehículo que está parqueado, por ejemplo, quiere decir que esa partícula se erosionó en un lugar y se transportó y llegó a ese punto intermedio. Porque cuando llega, por ejemplo, a nuestro vehículo, eso es un punto intermedio del suelo, porque la partícula en el movimiento del vehículo o en el lavado del vehículo va a tener otro lugar final. Y a ese lugar final es a lo que nosotros conocemos como sedimentación, ¿verdad? Que es el reposo definitivo del sedimento. Es decir, todo eso que se erosionó, se transportó cuando llega a su final, es decir, ahí se va a quedar finalmente, ahí se le conoce como sedimento, que es el depósito de los materiales transportados. Depende de los siguientes factores: procedencia del material, el agente que lo está transportando, la duración del transporte y los factores ambientales del lugar de la sedimentación. ¿Por qué tiene que ser importante definir que es el reposo definitivo? Porque de ahí ya no se va a mover. Entonces sí ya es algo sedimentado, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, hablamos de la palabra sedimento, ¿verdad? Que el sedimento y el sedimento, ¿verdad? Quiere decir que ya no tiene movilidad, ¿verdad? Lo vamos a pensar en algo. Algunos que tal vez su vivienda es de techo de lámina y tiene canales. Si ustedes se suben a revisar los canales, dentro de los canales van a encontrar que cada vez se va generando una capa gruesa de tierra, de suelo, digamos, para que lo veamos teniendo claro, ¿sí? Y si ustedes preguntan, vamos a decir que eso es sedimento, porque tiene que suceder la acción mecánica del humano para quitarla de ahí. Y el canal tenía una profundidad y cada vez su profundidad se va reduciendo, reduciendo la profundidad, porque lo que vamos encontrando es sedimento. Es decir, que eso ya no puede ser llevado ni por el viento ni por el agua ya pasa por encima, ¿verdad? Entonces a eso le llamamos nosotros sedimento, ¿verdad? Entonces así es como sucede. Acá pues tenemos una gráfica, ¿verdad? Que vemos que las partículas pueden ir en solución, se pueden disolver, pueden ir sobre el suelo a través del aire, pueden ir dentro del agua, pueden ir flotando dentro del agua, pueden ir en las profundidades del agua, pero siempre van a haber partículas que se van trasladando y van moviéndose de un lugar a otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya sucedió el aspecto erosivo, ya lo estamos transportando y en algún momento va a llegar a su sedimentación. Y vemos entonces, por ejemplo, yo quiero que regresemos un poquito a una imagen. Vamos a utilizar una imagen que teníamos acá. Esta, ¿verdad? Entonces, acá sucede el efecto erosivo, se transporta por cualquiera y se viene a sedimentar a esta parte. Eso es como que el accionar común que nosotros vamos a tener dentro de nuestra actividad de morfogénesis de la formación del suelo, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a encontrar. Nos queda un poco de tiempo y vamos bien en lo que nos toca, ¿verdad? Vamos a ver si hay alguna otra consulta. Aquí la pregunta dice, ¿una roca metamórfica se puede transformar en magma otra vez? Sí, la podemos llevar hacia ese nivel. Obviamente es mucho proceso de formación, ¿verdad? Pero sí la podemos retornar a esa condición. Lo que sucede es que tiene que llegar a ciertas profundidades del suelo, ¿verdad? Para volver a tener esas mismas condiciones de temperatura y volver nuevamente a recordemos que el magma es una mezcla de líquido y sólido, ¿verdad? Entonces llevarla a esa condición. Básicamente es donde nos estamos dando cuenta que va sucediendo, es un ciclo, ¿verdad? Va cambiando en esa modificación. Lo que sucede es que son miles de años para que eso vuelva a suceder y eso es lo que yo quiero que quede bastante claro. ¿Qué componentes tiene el suelo? Dice que tiene componentes inorgánicos, ¿verdad? Los minerales que van a estar en distintos estados de disgregación
Y eso porque va a depender mucho de cuál va a ser el origen de la roca. El agua, que es imprescindible para la movilidad de los materiales, como nutrientes, sales, arcillas, y que las plantas las necesitan, ¿verdad? Los gases que condicionan la respiración o fermentación en el suelo y condicionan la meteorización desde el punto del ambiente oxidante o reductor. Las sales que condicionan la estructura y propiedades químicas del suelo, así como la capacidad para obtener nutrientes por parte de las plantas, ¿verdad? También tenemos componentes orgánicos, que es la materia orgánica en disolución, los restos orgánicos, los microorganismos, que son hongos y bacterias, ¿verdad? Y estos tres en conjunto van a formar lo que conocemos como humus o mantillo, ¿verdad? Ya habíamos utilizado el concepto de humus, ¿verdad? Por eso hablamos que, miren, hay diferentes autores que nos hablan un poquito de la diferente conceptualización, ¿verdad? Pero los microorganismos en el suelo, los hongos y bacterias, ¿verdad? Principalmente aportan en la descomposición, ya sea lenta o rápida, ¿verdad? Esos restos orgánicos, y entonces esa materia orgánica en disolución, es decir, que se va mezclando con el suelo, ¿verdad? Para formar el humus. Entonces, el humus es una mezcla compuesta por moléculas orgánicas de naturaleza coloidal, proveniente de la descomposición de la materia orgánica. Entonces, cuando nosotros queremos pensar que es lo mejor que debe de haber en nuestro suelo, es humus, porque ya está listo, ¿verdad? Ya tiene naturaleza coloidal, ¿verdad? Y si regresan a su curso de química, que son los coloides, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a ver que es lo más importante. Están también los organismos del suelo, que también ayudan bastante. Ya vamos a ver de las lombrices que mezclan y airean el suelo, que son formadores de humus, ¿verdad? Porque la lombriz se va consumiendo la materia orgánica, ¿verdad? Y sus desechos son los que van formando el humus, ¿verdad? Airean bastante el suelo. Ustedes han escuchado sobre el tema de la lombricultura, ¿verdad? Que es una forma de acelerar ese proceso formativo de humus con lombrices. Los insectos, ¿verdad? Las larvas airean el suelo, las raíces consumen agua, sales, gases y sujetan el suelo. Los principales componentes del suelo, ¿verdad? La fracción mineral que tenemos, ¿verdad? La materia orgánica, el agua y el aire. Entonces ahí tenemos que el suelo necesita, en función de todo lo que ya formamos, ¿verdad? Ya hablamos de la formación, ya hablamos de cómo va a parar de un suelo a otro. Nosotros tenemos los principales componentes, que es toda la parte mineral. Ahí estamos hablando del fósforo, magnesio, potasio, azufre, calcio, nitrógeno, entre otros, ¿verdad? Que eso es resultado de la descomposición y desintegración del material madre. O sea, dependiendo de qué vamos a tener, es desde donde se originó el suelo, ¿verdad? Entonces, después está la materia orgánica, que está representada por los compuestos de origen biológico presente. Entonces hablamos de los tejidos vegetales, los animales muertos, los estados en descomposición y todo, ¿verdad? Aquí entra, por ejemplo, si es materia orgánica en descomposición, en disolución, es humus, etc. Acá entra toda la parte mineralológica, que es, pues, es parte de nuestro interés como entes productores. Y está el agua y el aire, que son dos componentes que a veces no le pasamos mucho interés, pero que son bastante importantes y que necesitamos que ocupen el 50% del volumen dentro del espacio poroso del suelo, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante, que digamos en términos de qué tan importantes son. El volumen que ocupan el agua y el aire es muy variable, intercambiándose entre sí dependiendo del grado de humedad del suelo que presenta en un momento determinado. Y entonces en la gráfica vemos que un suelo ideal necesita un 5% de materia orgánica, un 45% de material mineral y un 25% de agua y un 25% de aire. Esa sería como la composición ideal de un suelo. Después de todo, desde que partimos desde la historia del suelo, los factores formadores del suelo, cómo se formó el suelo, lo que nosotros queremos llegar es a esto, ¿verdad? Que tengamos estas condiciones. Obviamente, cuando nosotros hablamos de los minerales, obviamente vamos a hablar de la disposición, vamos a hablar de la cantidad de unos u otros minerales que puedan ser de interés para una u otra planta,
En términos de agua y de aire, pues idealmente que tenga estas condiciones, pero normalmente estas dos, en función de la porosidad y del lugar donde nos encontremos, de la precipitación, de la temperatura, etcétera, estas dos van variando demasiado. Y materia orgánica en muchos lugares no encontramos, pero es importante que consideremos que un 5% será suficiente. Entonces, hablábamos de los dos factores, que es el agua y el suelo, ¿verdad? Entonces, el agua está dada por las grandes cantidades que se deben almacenar para satisfacer las necesidades de las plantas durante su crecimiento y desarrollo. Además que el agua en el suelo actúa como el conductor de muchos nutrientes esenciales para las plantas, es decir, los hace disponibles para que puedan ser asimilables y aprovechables por esto, formando así lo que se conoce como la solución del suelo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante cómo el agua forma esa solución del suelo, ¿verdad? El agua regula el contenido de aire y la temperatura del suelo. El aire es importante porque permite que se realicen ciertas reacciones biológicas como la respiración de las raíces de las plantas y la descomposición de los residuos orgánicos por los microorganismos. Además, permite el intercambio gaseoso entre la superficie del suelo y la atmósfera que permiten a la planta aprovechar otros compuestos. Quise aclarar esta parte porque a veces cuando vemos que como que tiene que tener mucha agua y aire, no entendemos el por qué es importante como un componente del suelo. Para ir aterrizando y que podamos partir ya la siguiente semana con algunas otras ideas, quise ponerles esta parte porque dice, cuando nosotros estamos estudiando, decimos, bueno, ¿qué tanto tenemos que estudiar el suelo? O sea, ¿cuánto nos interesa a nosotros? Ya vimos que como para cualquier profesión es diferente el entendimiento del suelo, para nosotros cuánto es. Si nosotros lo pensamos desde el punto de vista de qué está sucediendo en la biología, es decir, la actividad microbiana o los nematodos, vamos a ir entre los 0 y 10 centímetros de profundidad. Si nosotros estamos pensando en agua y queremos hacer un análisis de cuánta necesidad de agua hay dentro de un suelo, pues nuestro análisis puede llegar a los 80 centímetros. Si nosotros estamos hablando de fertilidad, podemos pensar que necesitamos 20 centímetros para determinar qué fertilidad tenemos en el suelo. Pero eso no se puede quedar así. Eso va a depender mucho de mi interés sobre ese suelo, ¿sí? Y por eso no podemos plasmar y decir claramente, estudia tu suelo a 30 centímetros. Eso es suficiente. Eso va a depender de qué quiero yo utilizar el suelo. Si yo lo quiero utilizar para sembrar un cultivo de un sistema radicular no tan profundo, pues de repente me sirven 20 centímetros. ¿Verdad? Yo digo, bueno, con 20 centímetros que yo sepa qué fertilidad hay, qué tipo de organismos hay, qué tipo de materia orgánica hay, y que eso hasta ahí va a llegar el sistema radicular y eso me sirve, pues es suficiente. Pero si yo voy a establecer un cultivo con mayor profundidad en el sistema radicular y que tengo que hacer otro tipo de interacciones, que necesito más agua, que necesito ver si puedo establecer un riego, si puedo establecer un sistema de fertilización, ahí puede cambiar mi idea de cuánta profundidad necesito yo. Es importante por eso estudiar los horizontes de suelo, hacer análisis desde los perfiles de suelo, porque eso me va a ayudar a mí a definir este tipo de respuestas, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con una conceptualización que hay que se llama profundidad efectiva del suelo, ¿verdad? Ese es otro concepto, profundidad efectiva del suelo. Y es el espacio en el que las raíces de las plantas comunes pueden penetrar sin mayores obstáculos, con vistas a conseguir el agua y los nutrimentos indispensables. El sistema radicular, yo les decía que la planta necesita sobrevivir. La planta necesita sobrevivir y va a buscar sus mecanismos. Va a intentar sumergir más sus raíces en busca de nutrientes, agua, aire, etc. Lo va a intentar siempre que pueda, ¿verdad? Lo que pasa es que no lo estamos viendo, pero lo está intentando, ¿verdad? Cuando no le estamos dando las condiciones o el suelo no tiene las condiciones. Pero para nuestro fin de estudio de suelo, que es una profundidad efectiva, es hasta donde no va a encontrar obstáculos un sistema radicular, es decir, esa raíz se va a poder penetrar con. En algunos lugares confunden el horizonte A con una profundidad efectiva. Totalmente equivocado, ¿verdad? Totalmente equivocado pensar que si mi análisis va a ir por los 20 centímetros, esa es la profundidad efectiva. No, hay que hacer el análisis, hacer un corte en el suelo, hacer a profundidad,
por lo menos para analizarlo deberíamos de tener una profundidad de 1 metro, digamos, para tener realmente un rango aceptable de conocimiento del suelo e identificar hasta dónde podrían penetrar las raíces. Y eso depende de la textura del suelo, de la porosidad del suelo, de la estructura del suelo, y ustedes pueden identificar si han existido restos de sistemas radiculares que han estado establecidos anteriormente y que nos dan indicios, digamos, de cuál sería la profundidad. Entonces, así es como llegamos hasta ahí el día de hoy, ¿verdad? Desde nuestros orígenes, poco a poco vamos a ir ya disgregando otro poco más el conocimiento sobre el suelo, pero hoy esa era la idea, que ustedes conceptualicen y que tengan bastante claro y que puedan definir todos esos temas. Antes de despedirme, pues quería ver si había... Dice, la pregunta, ¿será que el concreto y el asfalto de las carreteras se podrán convertir en suelo algún día? No, eso no va a suceder porque tiene otros componentes, ¿verdad? ¿Va a lograr disgregarse? Muy difícilmente, ¿verdad? Por eso es de que si ustedes ven, por ejemplo, hay lugares donde, más que en Oriente, ven ustedes que hay un tipo de roca que no hay modo que se descomponga y sigue. Podríamos pensar que en muchos años tendrían que llegar a ciertas profundidades del suelo a lograrse meteorizar, pero en ciertas superficies no se logra, ¿verdad? Así que espero que hayamos tenido las cosas claras. Si hay algunas dudas que surjan después de finalizar la clase, también me las pueden enviar al correo y yo les puedo responder. Y si no, pues ha sido un gusto compartir con ustedes. Que tengan un bendecido día y muchísimas gracias por su atención.